El hongo negro u hongo verde vive con nosotros ya desde hace algún tiempo acá en Cochabamba y en el país. Hablemos acerca de ello con nuestra invitada. Doctora, buenas noches, un gusto saludarle. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Buenas noches, Mauricio. Gracias por la invitación y realmente es un gusto poder compartir con ustedes algunas noticias, algunas novedades respecto a esta patología que está amenazando la vida de muchos pacientes. Doctora, el hongo verde o el hongo negro nos asusta porque está causando mucha muerte en la India. ¿Cómo es que surge este problema para la salud? Bueno, vamos a empezar indicando cuál es el nombre médico de esta patología. Se llama pues mucormicosis, ¿ya? Esta es una enfermedad que está producida por un hongo que en realidad no es nuevo, es un hongo que vive en la naturaleza y conocido ya desde el 1840 aproximadamente, cuando se describe por primera vez. De manera que es un hongo con el cual nosotros regularmente convivimos. Se encuentra en materia en descomposición, en frutas también que están en descomposición, está en el suelo, está en el aire, y normalmente nosotros estamos expuestos a estos hongos que se denominan oportunistas. ¿Y qué significa oportunista? Es decir, es aquel microorganismo que aprovecha la oportunidad de un organismo cuyas defensas están bajas y que han perdido la capacidad de defenderse ante estos patógenos, ¿no? Es decir, nosotros regularmente respiramos e inhalamos lo que se llaman comidias, que son las formas infectantes que ingresan a nuestro organismo a través de la vía aérea. Sin embargo, un organismo que no tiene inmunodeficiencia, es decir, que no tiene enfermedades como la diabetes o enfermedades tumorales o no usan corticoides, tenemos la capacidad de eliminarlos y no produce enfermedad. Sin embargo, en esta circunstancia y como consecuencia del COVID, se ha dado una serie de coincidencias que facilitan la aparición de este hongo. ¿Y por qué se denomina hongo negro, Mauricio? Es justamente porque la característica importante es que el hongo invade vasos sanguíneos, que son las arterias, y obstruyen los vasos e impiden la llegada de sangre a los tejidos. El resultado de todo esto es que el tejido muere y adquiere un color negro. A eso se llama hongo negro. ¿Hongo verde y hongo negro es lo mismo? Esta es una primera pregunta. En realidad es hongo negro. Esta no es el término médico, nosotros conocemos como mucormicosis. Ahora, este problema de salud entonces no es nuevo para la gente en Bolivia. Me imagino, doctora, que usted ha tratado muchos casos en nuestro país. Cuando recibimos las noticias que nos llegan de la India, de Chile, de Uruguay, a muchos se nos pone, como decimos comúnmente, los pelos de punta porque pensamos en la muerte a raíz de que se habla de que tiene un alto nivel de mortalidad. Usted me explicará más adelante todo aquello, pero quisiera quedarme en lo primero que le planteo. Esta enfermedad, por ejemplo, ¿usted la ha tratado en muchas oportunidades aquí en Cochabamba? Como ya le decía Mauricio, no es una enfermedad nueva, pero es poco frecuente. Es poco frecuente y es grave. ¿Quiénes tienen particularmente esta enfermedad? Pacientes, por ejemplo, diabéticos particularmente, porque este hongo crece muy bien en un medio dulce, necesita del azúcar. Entonces, en los pacientes diabéticos descompensados particularmente es frecuente. Si nosotros hemos visto muchos casos, en realidad no, porque en general es una patología poco común, pero sí, por supuesto que hemos visto. En pacientes diabéticos, como les decía, luego en pacientes que tienen neoplasias hematológicas, por ejemplo, pacientes que tienen leucemias, enfermedad de Hodgkin, pacientes que usan corticoides por periodos prolongados, pacientes que tienen enfermedad renal y tienen trasplante de médula. Entonces, si nos damos cuenta, justamente las personas o el factor que predispone la aparición de esta grave enfermedad es un sistema inmunológico debilitado que favorece la aparición de esta patología. Ahora, ¿cómo se la trata?
Esta es otra pregunta que muchos se plantean. Sabemos que cuando se atiende a tiempo a un paciente se puede revertir el cuadro. Sin embargo, cuando esto está muy avanzado, tiene además un alto nivel de mortalidad. Se ha mencionado que estaría por encima del 50%, lo cual evidentemente muestra el nivel de letalidad que tiene este hongo. Sí, evidentemente es una enfermedad grave porque, como indicábamos, la característica es que invaden vasos sanguíneos y produce una muerte del tejido. Entonces, el tratamiento está dirigido primero a hacer pues una cirugía y retiro de todo este material muerto, porque cuando el tejido está muerto, eso no va a recuperar. Entonces, el tratamiento quirúrgico es importante y lamentablemente muchas veces se necesitan cirugías muy amplias, amputaciones de extremidades, amputaciones de zonas, resección de zonas que están muertas de tejidos. Y por otra parte, un tratamiento antimicótico que no es de muy fácil manejo, ¿no? Por un fármaco que también es altamente tóxico. Entonces, el objetivo es primero tener la capacidad de sospechar, ahora ya estamos más sensibilizados con este tema, primero sospechar, hacer un diagnóstico precoz y hacer un tratamiento de debridamiento quirúrgico y tratamiento antimicótico con un fármaco que existe en nuestro medio, ¿no? Pero el cual también es muchas veces poco accesible y de difícil manejo. Ahora, ¿cuál es la sintomatología? Porque uno podría decir, soy diabético, cualquier momento esto me puede atacar y me puede matar. Más aún cuando se ve que este hongo puede estar en la fruta que está en mal estado, en el estiércol, que puede estar también en algunas plantas. Entonces, ¿cómo uno puede saber con precisión si tiene o no este problema? Bueno, las localizaciones más frecuentes habitualmente son los senos paranasales y la nariz. Los senos paranasales en realidad son unas cavidades llenas de aire que tenemos hacia la parte lateral de las fosas nasales y la parte superior de la región frontal. Entonces, como la vía de ingreso habitualmente es la inhalatoria, inicialmente va a colonizar y va a infectar las fosas nasales y luego por vecindad se va a extender hacia los senos nasales y posteriormente puede afectar la órbita de los ojos. Y también por vecindad puede extenderse hacia el cerebro. Entonces, las manifestaciones clínicas de esta forma, que es la más grave, se caracterizan justamente por cambios de coloración de la piel que ustedes van a poder observar en las imágenes que vamos a presentar, por hinchazón, dolor, fiebre y adquiere un color rojizo, ¿no? Que nos está hablando de un proceso inflamatorio. Entonces, lo que nosotros observamos es un aumento de volumen de la región nasal, un aumento de volumen de la región de los ojos, inclusive los ojos se ven como salidos hacia afuera, y luego la característica que indicábamos al principio, el color oscuro que adquiere por la muerte de los tejidos. Entonces, justamente decíamos que a eso se denomina, ¿no?, el hongo negro, porque el tejido muerto adquiere el color negro. Esa sería la localización más grave. Estos cuadros que usted está relatando y que estamos apoyando con imágenes, ¿son reversibles? ¿En qué momento se produce este alto nivel de letalidad, doctora? En realidad, la severidad del cuadro está dado por la invasión de vasos sanguíneos que yo ya he comentado. Cuando el tejido está muerto, Mauricio, eso no puede revertir, eso se tiene que sacar. Se tiene que hacer un desbridamiento del tejido muerto. Entonces, pues lamentablemente ahí ya hemos llegado un poco tarde. Lo ideal sería reconocer precozmente, pero a veces aún así es difícil el tratamiento porque, como le digo, tiene uno que sacar todo ese tejido. El cirujano debe intervenir y sacar todo ese tejido. A veces se pierden los globos oculares, ¿no? También. Y cuando vas a cerebro, usted se imaginará que sacar parte del cerebro no es sencillo. Por eso la mortalidad muy elevada. La mortalidad de estos cuadros está por encima del 50, 80%, especialmente en esta localización.
La otra localización sería la pulmonar, ¿no? En los pulmones pasa lo mismo, invade vasos sanguíneos y puede dar lugar a colecciones de pus. Y el diagnóstico muchas veces es difícil, uno tiene que hacer endoscopías, fibrobroncoscopías, es decir, y sacar tejidos, operar abscesos para poder hacer el diagnóstico a través de estudios anatomopatológicos, ¿no? Otra localización que tenemos también puede ser la piel y especialmente cuando el hongo se lo adquiere a través de objetos contaminados que pueden dar lugar también a lesiones negras, ¿no? También puede haber otra localización gastrointestinal. Esas serían en general las formas más frecuentes y más graves. Nos llamaba la atención esto del nivel de letalidad. Me imagino que, como usted lo dice, tiene que estar ya muy avanzado el problema para ocasionar la muerte. Ahora, ¿en qué momento se relacionan el COVID con el hongo negro? Porque mucha gente piensa que una cosa ocasiona la otra. Probablemente recién algunos de nuestros televidentes, algunas personas se han enterado que convivimos con este hongo desde hace mucho tiempo atrás. Pero ¿cuál es la relación que tiene con el COVID, doctora? Mire, lamentablemente con el COVID se ha dado una serie de coincidencias. Primero, el COVID lo que produce es un daño muy importante, un daño en los pulmones, muchas veces los pacientes quedan con secuelas, fibrosis en realidad. Y en medio del tratamiento del COVID, estos pacientes son sometidos, especialmente los pacientes que tienen cuadros severos, graves, los que están en asistencia ventilatoria, hay necesidad de utilizar corticoides. Entonces, casi el 100% de los pacientes que se han visto en India y que han tenido esta complicación grave son pacientes que han recibido corticoides. Aparte del corticoide, entonces estamos hablando de un pulmón ya enfermo. Los pacientes que tienen COVID tienen una reacción inflamatoria descontrolada, que es justamente lo que va a producir el daño en los pulmones. Sumado al uso de corticoides, el corticoide es un fármaco inmunosupresor. O sea, además de antiinflamatorio, es un fármaco inmunosupresor que baja más las defensas. Por otra parte, lamentablemente debo decir que muchos pacientes están utilizando antibióticos de amplio espectro cuando realmente esta enfermedad viral no justifica. Estamos observando con gran preocupación que pacientes que están recibiendo tratamiento en la casa están siendo medicados con 1, 2, 3 antibióticos y no hay ninguna razón porque el COVID es un virus y el antibiótico no hace nada al virus, o sea, no influye en la evolución. Entonces tenemos daño estructural de pulmón, corticoide, mal uso de antibióticos, sumado generalmente a un paciente que tiene enfermedad de base, como diabéticos o pacientes hipertensos o pacientes que tienen neoplasia. Entonces, fíjese que es una sumatoria de muchos factores que están facilitando la aparición de esta enfermedad. Me dice, doctora, que por ejemplo nosotros que estábamos seguros que a los síntomas ya un poco complicados de garganta y que sea coronavirus había que meterle a la citromicina, ¿esto no es lo ideal? No, de ninguna manera, Mauricio. Creo que uno de los mensajes más importantes que nosotros queremos transmitir el día de hoy es este. El paciente que tiene COVID, el porcentaje de complicación bacteriana, porque la razón de usar un antibiótico es una infección bacteriana. La probabilidad de que haya una infección bacteriana agregada al proceso viral es baja, 7%. Entonces, no justifica el uso de antibiótico. ¿Qué debemos usar cuando el COVID es leve y de manejo ambulatorio? Es decir, que hay un poco de fiebre, un poco de dolor de garganta, de malestar. Lo único que se tiene que usar es paracetamol. Y en realidad, la indicación del uso de antibiótico únicamente es aquel paciente en el que nosotros sospechamos que puede haber una infección bacteriana agregada. Entonces, fíjese que lamentablemente hay muchos pacientes que ya de entrada, simplemente por tener COVID, ya están medicándose con ivermectina, amoxicilina, levofloxacina, citromicina, y no hay ninguna razón. Justamente el uso de antibióticos innecesarios está dando lugar, primero, a la emergencia de bacterias multiresistentes. Y el paciente que vence el COVID ahora
se está muriendo por infecciones bacterianas resistentes a todos, es decir, que no sabemos con qué tratar, se nos han agotado los antibióticos. Pero además de las complicaciones bacterianas, están apareciendo estas gravísimas complicaciones e infecciones micóticas. Entonces, creo que el mensaje importante es no hacer un uso inadecuado de los antibióticos. Este es un llamado a la población, pero también a los colegas médicos, ¿no? Que la desesperación de tratar de salvar vidas, pues está realmente haciendo un uso inadecuado de estas valiosas herramientas. Mucho se ha hablado del ibuprofeno como un medicamento que también debe ser consumido en esta etapa del COVID, ¿es cierto? En realidad, la indicación es el paracetamol, pero bueno, no hay el mismo efecto. Este es un antiinflamatorio, no interviene, no modifica la ecología, no va a modificar, digamos, los microorganismos saprófitos que normalmente nosotros tenemos. Digamos que el daño más importante es el uso de antibióticos. Ahora, vuelvo nuevamente al tema de la India. ¿Por qué en la India este problema del hongo negro ha ocasionado tanta muerte? Mire, probablemente sea también una sumatoria de varias circunstancias. Primero, que la India es el segundo país más poblado del mundo, ¿no? Y la cantidad de pacientes infectados realmente es importante. Son 27 millones de pacientes que tienen COVID. Usted ha visto las condiciones de pobreza, de hacinamiento, ellos están conviviendo con animales por las costumbres que tienen, probablemente los esquemas de tratamiento que estén utilizando, ¿no? Porque hemos visto que ellos son como mucho más agresivos en el uso de corticoides, ¿no? Y que probablemente sea la sumatoria exactamente de todos estos factores, ¿no? Porque, pues, también estamos viendo que en países cercanos a los nuestros ya se han descrito casos en Chile. Ayer, anteayer ya se han descrito los casos, también hay casos descritos en Argentina, de manera que seguramente poco a poco vamos a empezar a conocer la aparición, lamentablemente, de esta grave complicación en varios países y ojalá que no el nuestro, pero es altamente probable que sí. Doctora, ¿debemos preocuparnos por esto? Sí debemos preocuparnos, por supuesto que sí, es una complicación grave que se suma a todo un manejo ya complejo de un paciente que tiene COVID, peor en las condiciones en las que estamos, ¿no? Donde no hay hospitales, donde faltan terapias intensivas, hay escasez de medicamentos, no hay oxígeno, no hay generadores de oxígeno. Por supuesto que nos tenemos que preocupar. Entonces, debemos hacer un llamado, ¿no? Para que la población realmente no se automedique. Creo que la medida más importante es evitar el COVID. Pero bueno, si ya hay pacientes enfermos, lo que tenemos que evitar es la automedicación y el uso excesivo de medicamentos que realmente no están justificados, porque estamos creando las mejores condiciones para que este hongo aparezca. Porque como decimos, este hongo siempre ha habido, pero ha encontrado las condiciones ideales en este momento. El corticoide, después los anticuerpos monoclonales, que también son parte del tratamiento, el daño del pulmón, realmente se han juntado todas las condiciones para que aparezca no solamente este hongo, sino otros más. Doctora, gracias por haber aceptado esta entrevista y por brindarnos información tan útil y valiosa en este momento que nos ayuda a orientarnos, que nos ayuda a conocer este tema que es muy importante para no entenderlo mal, no alarmarnos en vano y fundamentalmente para saber cómo afrontarlo. Gracias, doña María del Rosario Castro, por haber estado en este espacio hoy en la noche. Muchas gracias a usted, Mauricio. Buenas noches.